Hola otra vez, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este encuentro astrológico, a una nueva charla de este curso de astrología. En esta ocasión vamos a continuar con los planetas transpersonales. Ya dejamos atrás a Urano en la charla anterior y ahora vamos a analizar el comportamiento de Neptuno en las diferentes casas astrológicas. Para ello, inicialmente vamos a profundizar y a ampliar un poco más sobre este arquetipo neptuniano, mágico y misterioso, el más intangible y etéreo, el más nebuloso para explicar, lo cual va a exigir de tu complicidad para seguirme en la charla y entenderlo no tanto por lo que digo, sino por lo que no digo, como si estuvieras que ensoñarlo o escucharme como quien dice entre líneas. Primeramente, es oportuno decir, si hacemos una observación de nosotros mismos, que todo lo que experimentamos en la vida pertenece a la esfera de la psique, de hecho, al mundo psicológico, porque tanto el cuerpo como la mente y el alma son las que descifran o interpretan eso que llamamos realidad. Y en consecuencia, como es uno, como individuo, el que interpreta la experiencia, esta es de hecho subjetiva. Ahora bien, como hemos visto hasta aquí a lo largo del curso, los planetas en astrología, ¿qué representan? Representan impulsos humanos. A Neptuno se lo asocia con la inspiración, con el idealismo y altruismo, con el sacrificio personal y la voluntad de ayudar a los demás. Lo describen como el planeta del amor, porque es como una octava de Venus, porque en el caso de Venus es un amor, digamos, o una valoración más personal, y en el caso de Neptuno hablamos de lo universal e impersonal, el amor divino en sentido espiritual. Por eso también se lo relaciona con el misticismo. Básicamente, cuando hablamos de Neptuno, hablamos del anhelo de redención, como premisa básica de la simbología de este planeta. ¿Qué es esto de anhelo de redención? Entre estos impulsos humanos que los planetas representan, Carl Gustav Jung expresó la posibilidad de que el anhelo de redención fuera innato, o sea, en otras palabras, una predisposición arquetípica tan básica y primordial como el instinto de procreación. Tratemos de indagar y ver el porqué de esta definición y no aceptarlo así a la ligera, simplemente porque lo dijo Jung. Investiguemos un poco para comprender y tener un panorama más amplio de esto. Neptuno simboliza muchas cosas en la astrología, como iremos viendo a continuación, pero esencialmente representa al Edén, a ese paraíso que se ha disipado, extraviado, es esa nostalgia de volver y recuperar aquello que hemos perdido, es ese anhelo que nos empuja a reconectarnos y fundirnos con la totalidad, es el deseo de disolvernos y sumergirnos en las aguas cósmicas, hablando desde un sentido místico, o en otro plano, en su ambigüedad y más cercano, también a las aguas maternales, anteriores al nacimiento, esas aguas maternales del vientre materno previas a la existencia de un yo como experiencia individual. A Neptuno lo relacionamos obviamente con el signo de Piscis, del cual es regente, y con el agua, porque el agua, en los mitos de todas las culturas, simboliza la fuente de vida, la sustancia primaria de toda creación. Es esa imagen de todo lo que todavía no está formado, sino en estado potencial, de donde surgen las formas y terminan regresando. Estos mitos que describen la creación surgiendo del agua son una especie de recreación de la imaginación humana, son como una especie de metáfora de la concepción y el nacimiento, y relatan la experiencia arquetípica de la fuente de vida, acompañados de símbolos de la vivencia subjetiva de la madre, del momento previo e inmediatamente posterior al nacimiento, cuando todavía la identidad individual no estaba formada. En consecuencia, partiendo desde aquí, con el mito de la creación, podemos iniciar esta charla 32 o charla 12 de esta segunda parte del curso, de los planetas en las casas, tratando de descubrir el funcionamiento de Neptuno en astrología. Entonces, Neptuno es el planeta básicamente asociado
con ese anhelo de regresar a la fuente, a la unidad originaria, al paraíso perdido. Este paraíso perdido está implícito en diferentes mitos de distintas culturas, llamados, por ejemplo, Jardín del Edén o los campos elíseos de los griegos y romanos, si te acuerdas, por ejemplo, la película Gladiador o Gladiator, que hace mención de esto. O, por ejemplo, los celtas también lo llamaban el país de la eterna juventud, por nombrar solamente alguna de estas culturas. Veamos y analicemos el siguiente punto. En el inconsciente colectivo del mundo occidental, el mito fuertemente emplazado y el cual todos conocemos, o por lo menos eso creo, es la historia de Adán y Eva, expulsados del paraíso. Si se quiere, es como una metáfora del nacimiento físico, como también, como veremos, una metáfora esotérica. En el mito, antes de comer la manzana del árbol prohibido, del árbol del conocimiento, del bien y del mal, ambos, Adán y Eva, estaban en un estado de inocencia, en un estado de gracia y plenitud. Son uno con Dios y participan del poder y la inmortalidad de Dios, que luego pierden al comer del árbol y ser expulsados por Dios del paraíso, por haberlo desobedecido, al ser seducidos por la serpiente. Dios, expulsándolos, los castiga con la muerte, con la finitud, desconocida hasta ahí, con el dolor, la vergüenza y el trabajo. La vergüenza al verse desnudos y separados por primera vez, al sentirse distintos. Es como que se rompe el estado de unidad y comienza la diferenciación, la dualidad, macho-hembra, espíritu y materia, día y noche, la polaridad. ¿Recuerdas la charla 2 de la primera parte del curso que hice mención a esto? El dolor, los dolores del parto, las dificultades y limitaciones del cuerpo y las dificultades para ganarse la vida, porque antes estaba todo dado y ahora no. Ganarás el pan con el sudor de tu frente, le dijo Dios a Adán. Si lo vemos desde el punto de vista psicológico, es como que a medida que crecemos, vamos separándonos de esa dependencia infantil que tenemos de nuestros padres, ya sea en el orden físico como en el emocional. Tanto en el vientre de la madre como la primera etapa después del nacimiento, el bebé está tan conectado con la madre que todavía no se ve ni se siente separado de ella. Pero en las diferentes etapas posteriores, a medida que crecemos, la separación es más grande y más pequeña la dependencia, hasta que finalmente debemos hacer frente a nuestras responsabilidades materiales, renunciando a ese estado de inocencia para alcanzar otro de madurez y autonomía psicológica, la dependencia de nosotros mismos, la capacidad de afrontar la vida solos, confiando en nuestros propios recursos. Entonces, básicamente, si el paraíso es como si fuese el retorno a ese estado de una madre amorosa de nuestra fantasía, a ese estado prenatal en donde todo se nos da y no debemos hacer nada para satisfacer nuestras necesidades, es como si fuese un estado de no ser y calma y paz absoluta. Entonces, el infierno sería lo contrario, una madre no amorosa que no satisface nuestras necesidades, o el dolor de esas necesidades instintivas insatisfechas, que posteriormente esto lo terminaremos proyectando en los demás, en el entorno. Entonces me pregunto, ¿quién de nosotros no está ávido de afecto? ¿Acaso no queremos ser queridos, amados? Por otra parte, ¿quién no ha experimentado el rechazo o la desilusión de un amor alguna vez? ¿Quién de nosotros no sufre cuando los deseos no son satisfechos? Y acaso me pregunto, ¿la intensidad del sufrimiento no es proporcional a la intensidad del deseo? En un orden místico y más esotérico, podríamos decir que tanto los gnósticos como el cristianismo describen que el infierno es ese gran dolor de sentirnos separados de la fuente. Pero, ¿qué es lo que nos separa de esa unión mística, de esa unión con la fuente? ¿No será acaso el gran poder que tienen nuestros propios deseos y la intensidad de los mismos? Mírate para comprender bien este punto. Cuando estamos vibrando bajo, porque todo es energía, todo es vibración, te decía que cuando estamos vibrando bajo,
por el dolor de un deseo insatisfecho, ¿no nos sentimos acaso como si estuviéramos en el infierno quemándonos? Mira, por ejemplo, cómo actúan los celos, cómo actúa la envidia, la avaricia y la estupidez en cada uno de nosotros. Pero ¿qué es lo que sentimos? Y mírate, por el contrario, cómo vibras cuando, por ejemplo, estás observando la naturaleza. Por ejemplo, un hermoso paisaje que te deja en silencio y se expande tu corazón. Por solo observarlo. No estás esperando nada. Eres el testigo. No hay deseo. Solo estás observando y vibrando diferente. Es como estar un poquito más cerca del cielo. ¿No es verdad? Cuando estudiamos a Neptuno, te decía que básicamente es el anhelo de regresar a la fuente. Y esta idea de pecado y castigo está emparentada con esa transgresión de la separación, al comer del árbol, la manzana prohibida en el mito. Y este pecado está muy en línea con nuestra propia naturaleza instintiva que tiene el cuerpo y sus necesidades. Quiero intentar buscar una analogía para profundizar esto, y es posible que nos pueda servir el ejemplo de la dispersión de la luz blanca por un prisma que se trató en la primera parte del curso, creo que fue en la segunda charla, en la charla 2. Si no la viste, te recomiendo que lo hagas. Si la viste y la recuerdas, más sencillo será para mí explicarla, porque iré mucho más rápido ahora, sin detenerme tanto, digamos, en una explicación como lo que fue la charla 2. La luz blanca podría simbolizar el estado de Edén, el estado del paraíso, donde está todo integrado, no hay dualidad, no hay diferenciación. Adán y Eva en el paraíso, en el Edén antes de comer la manzana. Podríamos estar hablando del vientre de la madre. El árbol es el prisma, el nacimiento y la salida de ese estado, la expulsión y el cambio. El espectro es la manifestación, el campo de la dualidad, el campo de los colores, o sea, la división. El uno se convierte en muchos y la pantalla es solamente un contenedor del reflejo de aquello. Necesito de la pantalla para ver el efecto. Necesito de la pantalla para ver mi reflejo y la dispersión de la luz. En la pantalla proyecto y no me doy cuenta que es un mundo de espejos. Entonces me pregunto, ¿quién soy? No somos muchos, sino uno, todo es uno. Pero una cosa es decirlo y otra es vivirlo y sentirlo. Pero ¿sabes qué? No tienes que aceptarlo porque yo lo digo, tienes que experimentarlo por ti mismo o por ti misma, porque si no, nos llenamos de teorías o ideas de otros, ¿comprendes? Y terminamos repitiendo lo que otros dicen si no lo comprobamos por nosotros mismos. Entonces, cuando esto sucede, es una verdad para uno y punto. Entonces, cuando esto sucede, deviene como una revelación, un despertar, una expansión de la conciencia. Desde el punto de vista esotérico, el alma humana es una parte infinitesimal del alma del mundo, que en definitiva conforma el logos planetario. Yo soy la luz blanca, sí, yo soy la luz blanca proyectada, pero me olvidé, creo haberme escindido, pero es toda una ilusión. La luz blanca no es destruida en absoluto, es toda una ilusión, es todo un gran sueño, el sueño de Maya, del hinduismo. ¿Acaso cuando sueño, el sueño no me parece real? ¿No es algo vívido y real para el soñante? ¿No estamos acaso sumamente convencidos que eso que estamos soñando es real? Y cuando nos despertamos, solo ahí, en ese momento, en ese preciso instante, nos damos cuenta que estábamos soñando. ¿Y sabías que cuando sueñas, que todos los personajes del sueño eres tú? ¿Representaciones tuyas? Y como estamos hablando de Neptuno, del Maya, del sueño y la ilusión, te voy a contar un cuento, porque los cuentos son más fáciles tanto para comprender como para explicar y recordar algo. Es posible que te olvides de todo lo que dije hasta aquí,
pero seguramente no te vas a olvidar de este cuento, que resume lo que estamos hablando. Una vez un hombre, un buscador de la verdad, un filaleteo o amante de la verdad, tenía la oportunidad de encontrarse con Vishnu. Vishnu, si recuerdas la charla, creo que fue la 3, de la primera parte del curso, es una figura perteneciente a la Trinidad hindú. La Trinidad hindú está conformada por Brahma, Vishnu y Shiva. Así como el cristianismo, en la Trinidad cristiana se habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo. En la Trinidad hindú se habla de Vishnu como el creador, el preservador y destructor del universo. Cuando Vishnu creó el universo, se dividió a sí mismo en 3 partes. En Brahma, como creador, Vishnu, el protector, y Shiva, el destructor. Bueno, continuemos con el cuento. Este hombre se encuentra parado frente a Vishnu y le dice: «Oh, mi señor Vishnu, oh, mi señor, ¿puedes enseñarme el misterio del Maya?» «¿Quieres en verdad conocer el misterio del Maya?», le respondió el Vishnu. «Sí, mi señor, quiero conocerlo, quiero que me lo enseñes». «Bueno, buen hombre, si quieres conocer el misterio te lo enseñaré. Solo te pido a cambio que me traigas un vaso con agua. Toma el vaso, viértele agua del manantial que está cerca del río y comenzaremos con la enseñanza». «Sí, mi señor», respondió el hombre, que rápidamente se dirigió al río en busca del agua. En el trayecto, y ya en el río, cerca del manantial, una mujer que se encontraba lavando la ropa le dijo si la podía ayudar a secar la ropa, poniendo las prendas lavadas sobre las piedras. Este gentil hombre no solamente que accedió al requerimiento de la mujer, sino que al verla quedó totalmente maravillado, obnubilado por ella. Se enamoró perdidamente de tanta dulzura y belleza, podría decir que fue como amor a primera vista. Y la mujer también se conmovió instantáneamente al conocerlo. Se habían encontrado, eran el uno para el otro. «Siento como si te conociera desde siempre», le dijo ella. «Parecemos 2 almas gemelas», le murmuró él mirándola a los ojos. Tal fue el impacto, tal fue el flechazo de Cupido entre ambos, que no se separaron más. Querían estar juntos. Felizmente se casaron y con el tiempo tuvieron 3 hermosos hijos, tan bellos como ellos en todos los sentidos. Conformaban una hermosa familia de ese amor que ambos se tenían. Indudablemente también lo encarnaron sus hijos. Pasaron los años, fueron progresando día a día, remodelaron la casita que tenían con mucho esfuerzo, los 3 hijos fueron creciendo, pero un día, un fatal día, una tremenda tormenta sacudió la zona. Al vivir tan cerca del río, lo que era una ventaja se convirtió en una desventaja, porque el río comenzó a subir por el tremendo temporal que se desató. Las aguas subieron y arrasó con todo, la casa que tanto trabajo y esfuerzo les había costado construir. Como pudo y desesperado, agarró a su mujer de un brazo y con el otro a sus 3 hijos. El río subía en forma vertiginosa, arrasando todo a su paso. Logró llegar a una especie de colina para alejarse del río, pero este río los terminó alcanzando. Aferró como pudo, con un gran esfuerzo, a sus 3 hijos con un brazo, que el río le fue arrebatando gradualmente de a uno. Sus gritos desgarradores se escuchaban a lo lejos, gritos desesperados, mientras seguía agarrando como podía con el otro brazo a su mujer, que era lo último que le quedaba. Pero el río, finalmente ganándole nuevamente la pulseada, se le arrebató también. El hombre estaba desahuciado, agotado, lo había perdido todo: sus hijos, su mujer, su hogar, su familia, todo lo que con tanto esfuerzo y felicidad construyó en esos años, todo había desaparecido en un instante. Del llanto y angustia pasó un terrible enojo, un tremendo odio se apoderó de él. Se arrodilló solo en el medio de la colina mientras las aguas comenzaban a bajar, y mirando al cielo maldijo una y otra vez a Dios por su desdicha. Ya extenuado de tanto vociferar, insultar y maldecir, ya casi sin aliento y al borde del desmayo y la desesperanza,
Se escuchó como una brisa, como si el viento hablase. Han pasado 5 minutos. ¿Dónde está mi vaso con agua? En fin, volvamos a Neptuno, que tiene que ver también con la ilusión y el engaño, así como también está emparentado con la redención, la compasión, y en la casa donde está emplazado podemos identificarnos inconscientemente con la sensación de sanador o de víctima. Podemos ser el redentor o el redimido. Buscamos esa fusión con la totalidad para terminar con ese sentimiento de aislamiento y separación de nuestra existencia mortal. Nos esforzamos para volver a conectarnos con esa unidad que hemos perdido cuando surgió en nosotros la conciencia individual. Por eso tiene que ver con la pérdida o disolución de las fronteras individuales. También se relaciona Neptuno con los sacrificios, como si debiéramos sacrificar algo relacionado a la casa donde está emplazado, por ese anhelo de redención, pero seguramente ese sacrificio, ese renunciamiento en definitiva, estará siempre relacionado a las propias fantasías para dejar de ser víctimas de nosotros mismos. A esta altura de las charlas, sabemos que las casas representan sectores arquetípicos de la vida, y el planeta o planetas y el signo de la cúspide teñirán ese sector con diferentes matices en cada uno de nosotros. Teniendo un poco más claro lo que representa el nebuloso, el disolvente Neptuno, vamos a ver a continuación cómo nos podría actuar en cada casa. Comencemos naturalmente con la casa 1, con el ascendente, la casa de los comienzos, de los inicios, la entrada al mundo. Si pensamos que en el zodíaco en reposo la casa 1 es el campo natural de Aries y Marte, y como dije en alguna ocasión, cuando hablamos de los ascendentes, la imagen del pollito que rompe el cascarón para entrar en escena, lo haría con mucho ímpetu y determinación si estuviese Marte o Aries aquí, en la casa 1. Pero con Neptuno la cosa cambia. El pollito neptuniano tratará de evitar el nacimiento. Es más, siente que no tuvo una voluntad propia de nacer. Como en el mito de Adán y Eva, fue expulsado por una voluntad superior a él, dependiendo de la voluntad, por ejemplo, de la madre, en este caso. Él estaba muy cómodo y pasivo en ese paraíso antes de nacer. La casa 1 nos empuja al nacimiento, al encuentro con la vida, como individuos únicos y distintos. Pero con Neptuno aquí, esto entra en conflicto, porque Neptuno trata de disolver y anhelar el regreso a la fuente. Los efectos más comunes de Neptuno en este emplazamiento son los siguientes y siempre dependerán del desarrollo espiritual evolutivo de la persona, de su nivel de conciencia. Quiero abrir un paréntesis para comentar esto que me parece oportuno aclarar. Neptuno, al igual que Urano y Plutón, son los planetas exteriores llamados planetas transpersonales en la astrología. Funcionan como imagen guía y por tanto tienen un carácter evolutivo. La transformación de la conciencia por estos tres transpersonales se produce básicamente a nivel colectivo y en casi todos los casos a nivel inconsciente. Y más inconsciente a mayor desconocimiento de uno mismo. Sin embargo, las personas que intentan y se esfuerzan por desarrollarse espiritualmente, la situación cambia y reaccionan de manera distinta según su grado del propio desarrollo. Por eso, por ejemplo, la sensibilidad y la magia de Neptuno en la primera casa puede indicar un don, una capacidad de sanador, de consejero, en permanente ayuda a los demás. ¿Por qué? Porque su enorme empatía y gran sensibilidad hacia los otros, por esa sin igual capacidad de penetrar y conectarse y adentrarse en los sentimientos de los demás. Pero por otra parte, la pérdida de los límites personales que apunta a este arquetipo puede ocasionar un problema si no se encuentra con un yo sólido que nos sirva de base. Recordemos que la casa 1 es la casa natural de Marte y como sabemos, Marte
es el impulso a la autoafirmación. Y si autoafirmarse denota ciertos rasgos de soledad, porque cuando me autoafirmo estoy en una situación como quien dice, primero yo, es posible que con Neptuno aquí uno quiera evitar esto. En consecuencia, ese sacrificio de ser un yo independiente, esa especie de renunciamiento neptuniano, que si bien puede ser la búsqueda verdadera de muchos místicos, puede ocasionar un problema si primeramente no se formó un ego sólido al cual uno puede renunciar. De hecho, esa lente con la cual percibimos la existencia, que representa el ascendente, puede estar coloreada de un color difuso y ambiguo, que no nos permite ver con claridad el objetivo y terminamos vagabundeando por la vida, confusos a no tener los límites claros, y terminemos sintiéndonos víctimas al intentar convertirnos en lo que el mundo espera de nosotros, tratando de ser excesivamente complacientes con los demás o con uno mismo, dejando de lado nuestra voluntad. En consecuencia, en lugar de sanador, terminamos como la víctima y nos terminen rescatando una y otra vez. Como veo que me excedí en el tiempo, me excedí muchísimo, con esta charla la voy a dividir en dos partes. Voy a continuar con la posición de Neptuno en las siguientes casas, a continuación en el próximo video. Así que te espero.